LS85, Televisión, Canal 13, Buenos Aires. En este momento finaliza el horario de protección al menor. Señores padres, la permanencia de los niños frente al televisor queda bajo vuestra exclusiva responsabilidad. Auspician este programa. Ámbito financiero, la información antes de la decisión. Editorial crea para su semanario 7 días, una revista de biblioteca con fascículos para coleccionar y la mejor información de actualidad. Hussein Braga Menéndez, Sociedad Anónima de Publicidad. Ponemos en el aire a partir de este momento este programa especial por Canal 13 con, como se ha anunciado, nuestro invitado especial de esta noche, el señor Ministro de Economía de la Nación, doctor José Alfredo Martínez de Oz. Los problemas que hacen a la marcha del proceso económico argentino han sido siempre, obviamente, de gran interés para la opinión pública, pero quizá en estos últimos 4 o 5 años ese interés y esas expectativas han ido creciendo paulatinamente, por múltiples razones, hasta llegar en estos días del mes de febrero a un pico, o lo que podríamos llamar el punto álgido de esas expectativas, matizadas con inquietudes, incógnitas, especulaciones, conjeturas y hasta versiones y rumores. Estos temas que interesan tanto, no solamente a las personas y entidades involucradas en el espectro económico nacional, sino también al pequeño y mediano inversor y al ciudadano común. El momento es el que está a punto de concluir una etapa de este proceso. Iban a ser tratados en un programa de televisión, y esto estaba resuelto desde hace algún tiempo ya, algo más de un mes. Pero esta coyuntura de la que hablamos, que tiene solo apenas 20 días, hizo que la concreción de este programa se demorara por una semana. En consecuencia, aclaramos que el mismo no tiene por objetivo examinar exhaustivamente y en forma excluyente los distintos aspectos de esta situación coyuntural, que no serán eludidos, por supuesto, sino que con el señor Ministro de Economía de la Nación vamos a analizar todo el proceso en este campo, el económico. Por lo tanto, agradecemos al doctor Martínez de Oz la gentileza de prestarse a este diálogo. Van a participar, como ustedes lo habrán apreciado ya en este programa, como invitada especial la señora René Salas, cuya trayectoria en uno de los medios gráficos de circulación masiva en el país es por demás conocida, José Ignacio López y el cronista que les habla. Doctor, realmente muchas gracias por acompañarnos esta noche, y señora René Salas, por ser usted nuestra invitada, y por ser una dama, por supuesto, le concedemos la primera pregunta. Muchas gracias. Doctor Martínez de Oz, buenas noches. ¿Puedo comenzar haciendo una pregunta personal? Usted tiene libertad de hacer todas las preguntas que quiera. ¿Cómo lo trata el mes de febrero? Bueno, yo diría que han habido muy buenas lluvias que van a favorecer a nuestra cosecha gruesa, que va a ser récord, de manera que, si esa es la contestación que usted buscaba, en algunos casos hubo exceso de lluvia. Bueno, usted sabe que nadie está contento nunca, para algunos siempre hay exceso y para otros faltante. De cualquier manera espera tener buenas cosechas. Vamos a tener una cosecha récord que va a ser muy importante para el país, y desde ya, adelantándome a algún tema que ustedes puedan plantear, les quiero decir que estas perspectivas hacen que para el año 81 podemos contemplar una balanza comercial equilibrada, o sea, con aumento de exportaciones y importaciones que sigan a un nivel muy alto, que es lo que el país necesita. Ir creciendo en sus exportaciones para también poder ir creciendo en las importaciones que contribuyen a la modernización y el equipamiento del país. Mi pregunta en realidad se refería a la otra cosecha. Era una especie de broma sobre la cosecha personal.
Y mi pregunta sería lo siguiente. 1 o 2 días después de la tan odiada devaluación, leí en un diario un recuadro que decía: Martínez de Oz no renuncia. A mí me parece que el título respondía a una inquietud más profunda, a una confusión pública más importante con respecto a la verdad o a la verdadera historia secreta de la devaluación. Porque para unos, usted había tomado la medida, había decidido la medida y estaba en sus planes la medida. Para otro sector de la población, usted fue obligado a tomarla, usted fue presionado a tomar esa medida. Mi pregunta en realidad la divido en 2 partes. Primero quiero saber qué nos puede aclarar usted con respecto a la historia secreta de esta devaluación. Y segundo, ¿hasta qué punto estuvo usted cercano a la renuncia? Empiezo con la segunda. En ningún momento estuve cercano a la renuncia. Y quizás la historia secreta de la devaluación, como usted la denomina, los secretos pueden estar únicamente en los episodios anecdóticos, pero creo que lo que interesa al público, que son los grandes pensamientos o las grandes ideas o los propósitos que nos motivaron, no pueden ni deben ser secretos, y si yo en algo puedo contribuir a esclarecerlo, lo haré con mucho gusto. Yo quiero simplemente rescatar algo que creo que quizás en toda esta, llamémosle histeria colectiva que se ha producido, no se le ha dado bastante importancia, y es el comunicado que la Presidencia de la Nación difundió en la tarde del 2 de febrero, luego de un almuerzo entre el general Videla y el general Viola. Y como yo me presumía que usted alguna de estas preguntas torpedo iba a traer en su bolsillo, en su cartera, yo tengo en mi bolsillo, la única arma que he traído es el comunicado oficial, que es muy cortito. El comunicado oficial, después de describir las medidas que se tomaron, dice textualmente: lo resuelto constituye una decisión adoptada de común acuerdo entre las autoridades actuales y futuras del Gobierno Nacional. Nada más y nada menos. ¿Puedo interrumpirlo? Ese de común acuerdo, ¿qué significa exactamente? ¿Significa, por ejemplo, que esta devaluación única y que esa tablita va a ser respetada, por ejemplo, por las futuras autoridades? Esa pregunta suya quizás requiere una contestación un poquito más larga, que si usted tiene la paciencia de escucharme, sí, la voy a poner en el contexto histórico necesario. Me permite, doctor, yo le pido a su gentileza que hagamos ahora la primera pausa del programa e inmediatamente después la respuesta a la inquietud de la señora Rosa. Volvemos a... LS85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires. Continuamos en este programa en el que el señor ministro de Economía de la Nación, doctor José Alfredo Martínez de Oz, responde a periodistas sobre distintos temas de la actualidad referidos obviamente al proceso económico en marcha. La señora René Salas había preguntado al ministro hace un minuto si la tablita o cronograma cambiario que se dio a conocer después de la devaluación es la que va a tener vigencia, como se dijo, hasta mediados de este año. ¿Es así, señora? Sí, quería aclararle el porqué de mi pregunta con respecto al término común acuerdo. Porque aparentemente el que faltó a la palabra, no respetando esa tablita, fue José Alfredo Martínez de Oz. Es el que está en el banquillo de los acusados. No aquí. En el país, que es mucho más importante. Entonces yo quería saber esa palabra, ese término común acuerdo, ¿qué significa? Es decir, ¿qué grado de compromiso moral con respecto a la aceptación de esa única devaluación y de la tablita hasta agosto tienen, por ejemplo, las nuevas autoridades? Yo creo que para responder a su pregunta tenemos que poner esto en un marco más general. Y eso está dentro de las bases mismas de este proceso de organización nacional que se ha llamado.